debido a esto que vine un poco retrasado, entonces hicimos poco tiempo para hacerlo llegar, pero obviamente en atención a ustedes, y vamos a iniciar, y en cuanto llegue se incorporará a esta presentación del libro Historia Breve de Veracruz. Nos acompaña el doctor Guillermo Zúñiga Martínez, que es rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y que viene y está en representación del señor gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa. Y también, desde luego, la doctora Carmen Blázquez Domínguez, que aparte de ser coautora del libro que hoy se presenta, es directora del CIESAS Golf. La UPAV y el CIESAS organizan y convocan a este evento. Me voy a permitir darle la palabra al maestro César Ordóñez López, historiador. Él es director de investigaciones en la Universidad Pedagógica Veracruzana, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Pedagógica Veracruzana y profesor de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Él tiene el premio Francisco Paso Troncoso de Conaculta a la mejor tesis de licenciatura, un trabajo excelente que se publicó, ¿verdad, César? Ya se publicó y que tiene una gran importancia y una gran relevancia. Le doy la palabra al maestro César Ordóñez. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes a los autores la invitación a presentar el libro y, bueno, sin más preámbulo, quiero hacer una lectura de una presentación que voy a hacer. Agradezco a los autores la invitación para presentar Veracruz, Historia Breve, un esfuerzo colectivo emprendido a nivel nacional por el Fideicomiso Historia de las Américas del Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, y en el plano regional por las doctoras Carmen Blázquez Domínguez, Giovanna Celaya Nández y por el doctor José Velasco Toro. El presente texto es una respuesta a la necesidad de difundir a un amplio público la conformación, evolución geofísica, política, económica y cultural del estado de Veracruz. La presentación a la que daré lectura no pretende rescatar a través de una reseña cada uno de los capítulos que integran el libro. Partiré desde la visión de un lector interesado en la historia de Veracruz y el efecto que este texto causa en mi experiencia como historiador, retomando los puntos que desde mi lectura considero centrales y que le dan relevancia a esta historia. Veracruz, Historia Breve, recupera las visiones de los propios autores y a través de ellos la de diversos investigadores del ámbito nacional y del veracruzano. Permite un acercamiento a la compleja conformación cultural de la población veracruzana y la exposición de las particularidades de la historia regional dotan de sentido al entrelazado cruzamiento de acontecimientos de la historia del Estado mexicano. Cada uno de los autores, desde su propia experiencia, representa el pasado a través de la sistematización del conocimiento como resultado de su formación y desde sus intereses en el análisis de la sociedad veracruzana. Su horizonte de enunciación no se diluye en la interpretación de los contenidos de la historia centralizante, sino que está dotado del conocimiento del espacio y del contexto histórico regional que les posibilita plantear los hechos históricos con los que se entretejen la transversalidad existente en los hechos políticos, económicos y sociales. A partir de ello, es posible identificar las permanencias culturales indígenas, las formas de gobernabilidad, la ocupación del espacio, la presencia de los intereses de los distintos grupos que dieron origen al actual estado veracruzano, más las problemáticas que aquejan en la actualidad a la sociedad veracruzana. El principio que los guía, como lo anuncia en el preámbulo Alicia Hernández Chávez, es el papel de las regiones en la conformación del Estado mexicano. La geografía veracruzana es el título que abre la exposición, capítulo escrito por Giovanna Celaya Nández, quien además redacta los capítulos titulados Veracruz Borbónico, la insurgencia y la formación del Estado. Celaya Nández también se ocupa de la historia de Veracruz proponiendo una conexión espacial y temporal,
Así, para esta autora, el presente, el pasado y el futuro se fusionan para representarse en el espacio que le posibilita explicar las relaciones que se producen en la conformación de cada región y la conexión existente entre las mismas. La síntesis temporal que presentan los diversos capítulos redactados le hace reconocer el proceso de conformación de las regiones y las principales características económicas, políticas y sociales de la Huasteca y del Sotavento, sin pasar por alto el Totonacapan y la región central. Los procesos económicos y migratorios de largo y corto alcance configurarían nuevos espacios dotando a la región no solo de nuevas rutas y relaciones internacionales, sino también de configuraciones espaciales posibles de representar y seguir a través de los distintos procesos históricos, desde las reformas borbónicas hasta la configuración del Estado independiente. La exposición histórica que presenta Giovanna Zelaya permite identificar los principales cambios políticos, económicos y sociales, como las reformas borbónicas, el establecimiento de la Feria de Jalapa y el proceso de independencia que posibilitaron la reconfiguración administrativa y la articulación comercial y que definieron la formación de la sociedad política a partir de la cual se conformó el Estado de Veracruz. Por su parte, la doctora Carmen Blázquez Domínguez se ocupa de los capítulos españoles e indígenas, fusión de dos culturas, el derrotero del liberalismo y de la Revolución de 1910 a la presidencia de Lázaro Cárdenas. En el desarrollo de esos temas representa la historia de Veracruz partiendo del proceso de conformación de la región a partir de la serie de relaciones económicas, políticas y sociales que se produjeron entre los diversos grupos migrantes y naturales existentes en el estado de Veracruz. Examina cómo la formación de cuerpos políticos a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII en las tierras veracruzanas dieron origen a un territorio con estructuras sociales y rasgos culturales distintivos, creando una provincia con identidad propia dentro de la Nueva España. La fusión cultural para ella inicia con la conquista, en la que los grupos naturales asumieron una posición política de acuerdo a los intereses y relaciones antagónicas con la cultura mexica. Dicho proceso se llevó a cabo en un contexto de tensión y resistencia abierta, teniendo resultados contradictorios. Por poner un ejemplo, la rebelión de Yanga, que dio origen al pueblo de San Lorenzo de los Negros, y frente a esto el desplazamiento forzoso de indígenas huastecas a islas del Caribe para dotar de gobernabilidad al norte huasteco. Así, las regiones veracruzanas que se conformaron para el siglo XIX tuvieron un papel determinante en el ejercicio del poder político y en la definición de la economía regional. Asimismo, se crearon redes comerciales con las regiones vecinas y con la capital, y surgió un grupo de políticos integrado por comerciantes, empresarios y propietarios que asumieron diversas posiciones políticas durante los periodos de la Reforma, el Imperio o el Porfiriato en la defensa de sus intereses en el proceso de conformación del Estado mexicano. Por lo que se refiere al doctor José Velasco Toro, él aborda las raíces ancestrales y temas de Veracruz contemporáneo. En el capítulo Raíces Ancestrales expone la evolución de las primeras civilizaciones que ocuparon el espacio, como los olmecas, huastecas, piolmecas y totonacas, quienes tenían establecido conexiones mercantiles de corto y largo alcance, cuya interacción les permitió asumir a los tres últimos una identificación propia antes y después de la presencia española. Si habría que establecer una conexión entre ese pasado prehispánico con los temas del Veracruz contemporáneo, la idea de permanencia en todo caso se centraría en las dinámicas económicas basadas en la producción agrícola y la posesión de la tierra. Ello produce una interconexión a un problema específico de la revolución, la reforma agraria como posibilidad de recuperación de la propiedad. En todo caso, el problema se centraría en conocer si la identificación de dichos grupos fue resultado de la articulación social lograda por las demandas de la reforma o de la permanencia de grupos resultado de las formas de gobernabilidad que dotaron de cierta personalidad jurídica a los grupos indígenas, como podría ser la República de Indios.
Si la variable de la tenencia de la tierra se convierte en un eje articulador que muestra los intereses del autor en la representación del pasado, el tema de la educación se convierte en la variable que denota la preocupación de Velasco Toro por los problemas del presente. A dichos temas, más la cultura, en la amplia acepción del término, dedico una parte importante en los temas contemporáneos. Primero, articulándola con el proyecto de desarrollo agrícola e industrial de los gobiernos posrevolucionarios del Estado de Veracruz, y posteriormente con la evolución de las dinámicas sociales, políticas y económicas que darían como resultado la creación de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Pedagógica Veracruzana y de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que responden a las demandas de la sociedad por la ampliación de la matrícula y las oportunidades de educación y mejoramiento de la misma. Cabe destacar que Velasco Toro sienta un precedente al exponer las dinámicas políticas y sociales acontecidas hasta el 2010. Dicho pasado reciente lo asume como científico social y con ello convierte en actores sociales a políticos y académicos con los que interactuamos y que sin duda alguna han contribuido a la resolución de los problemas en Veracruz y la identificación de Veracruz en México. Para concluir, debo decir que Veracruz, breve historia, posibilita un acercamiento sistemático a la formación de la entidad veracruzana. Para aquellos historiadores en formación interesados en la representación del pasado, además de lo expuesto, permite adquirir un panorama general que muestra los principales problemas abordados de la historia de México, constituyendo un antecedente para futuros estudios en el contexto de cada uno de los cortes temporales desarrollados por los autores. No me resta nuevamente más que agradecer a los autores y felicitarlos por esta publicación.